¿No tienen vergüenza? Una mujer de mi edad, teniendo que escuchar esto de mi propia hija. Mi voz resonó por el salón de fiestas del Hotel Presidente, en pleno cóctel de víspera de la boda. Todos los invitados, familia del novio, amigos importantes, hasta el padre que celebraría la ceremonia. Voltearon a verme, pero ya no me importaba. A los 62 años, después de una vida entera de sacrificios, había llegado a mi límite. «Mamá, por el amor de Dios, no haga escándalo». Esperanza, mi hija única, susurró entre dientes, el rostro rojo de rabia y vergüenza. «¿Está borracha?» ¿Borracha? Yo, Concepción Hernández, que nunca bebí más que una copita de vino en mi vida, siendo acusada de embriaguez por la hija que crié sola, después de que mi esposo murió. La misma hija que, minutos antes, había anunciado a todos que yo no participaría en la entrada especial de las madres, porque no combinaba con la estética elegante que ella y la suegra habían planeado. Borrachas están ustedes, de soberbia y ingratitud. Mi mano temblaba sosteniendo la bolsa gastada que cargaba desde hacía años, la misma bolsa de la que ella tantas veces dijo tener vergüenza. ¿Quieren saber una cosa? Van a descubrir quién realmente es Concepción Hernández. Van a descubrir qué pasa cuando pisotean demasiado a una madre que dio todo por sus hijos. Doña Esperanza Montemayor, la suegra de ella, esa mujer presumida que vivía en Polanco y se mantenía con la mesada del marido empresario, me miró con esa sonrisita de lado que yo conocía tan bien. «Concepción, querida, ¿no sería mejor que se fuera a descansar? Mañana es un día importante y...» «Cállese la boca, Esperanza». La corté a la mitad de la frase. Vi el shock en los ojos de todos. La humilde Concepción, la viuda que crió a su hija haciendo limpieza, la mujer que siempre agachó la cabeza, estaba finalmente mostrando las garras. ¿Creen que me conocen? ¿Creen que soy solo una vieja pobre e ignorante que pueden desechar como basura? Esperanza me jaló del brazo. «Ya basta, mamá. Me está avergonzando frente a todo el mundo. Por eso no quería...» «¿No querías qué?» Encaré a mi hija a los ojos. Esos mismos ojos que vi abrir por primera vez hace 35 años, cuando casi muero en el parto. ¿No querías que la mamá sirvienta apareciera cerca de tus amigos ricos? ¿No querías que vieran de dónde vienes? El silencio en el salón era cortante. Hasta la música ambiental se había detenido. «Pues sepan todos ustedes», alcé la voz para que nadie perdiera una palabra, «que esta vieja que tanto desprecian guarda secretos que pueden voltear la vida de mucha gente de cabeza. Y Esperanza, hija ingrata, tú vas a ser la primera en descubrir el precio de escupir en el plato donde comiste». Di media vuelta y salí del salón con la dignidad que me quedaba, dejando atrás el caos de murmullos y especulaciones. No sabían, pero acababan de declararle la guerra a la persona equivocada. Regresé a mi departamento sencillo en la colonia Doctores, el mismo de 2 recámaras donde crié a Esperanza, después de que Joaquín murió en un accidente de obra cuando ella tenía apenas 3 años. Me senté en el sillón desgastado de la sala, el mismo que ella siempre me rogaba que tirara, y dejé que las lágrimas finalmente cayeran. ¿Cómo llegamos a este punto? ¿Cómo mi niñita, que yo cargaba en brazos mientras limpiaba las casas de las señoras de las Lomas, se había transformado en esta criatura fría y calculadora? Recuerdo como si fuera ayer, el día que Joaquín murió. El capataz de la obra apareció en la puerta, sombrero en mano, diciendo que había habido un accidente. En ese momento, con Esperanza durmiendo en la cuna improvisada, me prometí a mí misma que ella nunca pasaría por lo que yo pasé. Nunca sentiría hambre. Nunca sería humillada por ser pobre. Nunca tendría que agachar la cabeza ante nadie. Comencé haciendo limpieza en 3 casas diferentes. Me despertaba a las 4 de la mañana. Dejaba a Esperanza con doña Carmen, la vecina, y tomaba 2 peseras hasta Polanco. Limpiaba la mansión de los Mendoza hasta el mediodía, corría al departamento de los Silva en la Condesa y terminaba el día en el penthouse de los Aguilar, en Santa Fe. Mis manos se ponían en carne viva de tanto tallar, pero no me quejaba. Cada peso ahorrado era para Esperanza. ¿Uniforme de la escuela particular?
Yo cosía mi propia ropa para que sobrara dinero. ¿Material escolar importado que tenían las compañeritas? Yo me saltaba el almuerzo por meses. ¿Fiesta de 15 años? Trabajé haciendo limpieza en 5 casas durante 2 años para darle la fiesta de sus sueños en el salón de la parroquia. «Mamá, ¿por qué no busca un trabajo mejor?», me preguntaba cuando era adolescente, con esa pena típica de la edad. Las mamás de mis amigas son doctoras, licenciadas. Yo me tragaba el orgullo y respondía: «El estudio es importante, mijita. Por eso trabajo tanto, para que tengas lo que yo no tuve». Y lo tuvo. Escuela particular, preparatoria, licenciatura en Derecho en la Universidad Iberoamericana. Yo lavaba baños de gente rica mientras mi hija estudiaba en la misma universidad que los hijos de ellos. La ironía no se me escapaba, pero el orgullo era mayor que cualquier humillación. Recuerdo el día de su graduación. Había ahorrado por meses para comprar un vestido nuevo. Nada extravagante, solo algo digno para no avergonzarla. Pero cuando llegué a la puerta de la Ibero, ella me interceptó antes de que entrara al auditorio. «Mamá, ¿puede esperarse aquí afuera? Es que hay mucha gente importante adentro y...». Ese fue el primer corte profundo. Vi a mi hija graduarse a través de una transmisión en el celular, sentada en una banca de afuera, mientras otras madres orgullosas aplaudían a sus hijos allá adentro. Pero perdoné, siempre perdonaba. «Es la presión», justificaba. «Quiere encajar, es normal». Cuando pasó el examen para trabajar en el Tribunal Superior de Justicia, pensé que finalmente las cosas cambiarían. Ahora tenía estabilidad, un buen sueldo. Tal vez dejaría de tener vergüenza de la mamá sirvienta. ¡Qué ingenua fui! Fue ahí que conoció a Ricardo, hijo de magistrado, criado en cuna de oro en Polanco. La familia de él me veía como si fuera un mueble fuera de lugar. Necesario, pero que sería mejor si se quedara escondido en el cuarto de servicio. Esperanza comenzó a cambiar drásticamente. Nuevos amigos, nuevo vocabulario, nueva forma de tratarme. De repente, la comida que yo cocinaba no era lo suficientemente sofisticada. Mi ropa era inadecuada para los ambientes que ella frecuentaba. Mi departamento era penoso para recibir sus visitas. Pero lo peor estaba por venir. Descubrí por casualidad, escuchando una conversación telefónica, que había inventado una historia completamente diferente sobre su padre. Según la versión que le contaba a la familia de Ricardo, Joaquín había sido un empresario del ramo de la construcción, que murió en un trágico accidente aéreo. Mi Joaquín, albañil honesto que murió cargando bultos de cemento, transformado en empresario para satisfacer el ego de la hija que él ni siquiera vio crecer. Sentada ahí en mi sillón viejo, repasando décadas de sacrificio, sabía que había fallado en algún lugar. Le di todo lo material a Esperanza, pero olvidé enseñarle el valor de la gratitud. Ahora, a los 62 años, era hora de corregir ese error. Y tenía exactamente la herramienta para hacerlo. Los maltratos comenzaron sutilmente, como una erosión lenta que va desgastando la roca. Primero fueron las comidas de domingo a las que Esperanza comenzó a faltar. «Ay, mamá, es que la familia de Ricardo siempre se reúne en el club los domingos. Después los cumpleaños. ¿Entiende, verdad? Es que cae el mismo día de la cena benéfica de la suegra de Ricardo». Pero fue cuando se mudó a un departamento lujoso en Santa Fe que la máscara comenzó a caerse de una vez. Yo había guardado algunas cajas con recuerdos de ella. Dibujos de la escuela, muñecas viejas, álbumes de fotografías. Cuando fui a visitarla por primera vez, llevando las cajas con todo cariño, me recibió en la portería. «Mamá, mejor déjelas ahí mismo. Es que Ricardo tiene alergia al polvo y esas cosas viejas». Cosas viejas. Los recuerdos de su infancia eran solo cosas viejas. Ahora. El portero, don Antonio, me miró con lástima mientras regresaba a la parada del camión cargando las cajas. Se veía en su mirada que no era la primera madre humillada que veía por ahí. Las humillaciones se fueron intensificando. Cuando iba a visitarla, siempre con cita previa, como si fuera una extraña,
Me recibía en el área de servicio. «Es que la muchacha acabó de encerar la sala. ¡Mamá!». Mentira. Yo conocía el olor a cera de lejos. Y ahí solo había el perfume francés caro que ahora usaba para impresionar a las amigas. Un día, llegué más temprano de lo acordado y caché la verdad. Por la ventana del área de servicio, vi la sala llena de amigas suyas tomando té. Cuando me vio, prácticamente me empujó a la cocina. «¡Mamá! ¿No era hasta las 3? El camión venía más vacío hoy, mija. ¿Quiénes son tus amigas? ¿No me vas a presentar?». El pánico en su cara era visible. «No, no. Es que son colegas del despacho, ¿sabe? Junta de trabajo. ¿Junta de trabajo con pastel inglés y té de las 5? Pensaba que era tonta además de pobre. Pero lo peor vino cuando doña Esperanza Montemayor, la mamá de Ricardo, comenzó a meterse. En una de las raras veces que fui invitada a una comida en familia, siempre cuando me necesitaban para algo, soltó la perla. «Concepción, querida, ¿no crees que sería más cómodo para todos si consideraras, tal vez, una casa-hogar para la tercera edad? Hay algunas muy buenas, con actividades, asistencia médica». Esperanza se quedó callada. Mi propia hija no me defendió cuando esa víbora sugirió meterme a un asilo. «Tengo 62 años, Esperanza, no 92. Y tengo mi casa, muchas gracias». «Ah, sí, ese departamentito en Doctores». El tono de ella destilaba veneno. «Pero debe ser tan solitario, tan peligroso para una señora sola». Fue cuando Esperanza finalmente habló. Pero no para defenderme. «Es cierto, mamá. A veces me preocupo. La violencia en esa zona. Como si ella no hubiera sido criada en esa zona. Como si no hubiera jugado en esas calles, estudiado en esas escuelas, sido feliz en ese departamentito». El colmo de la crueldad vino en la Nochebuena pasada. Había preparado los platillos que a Esperanza le encantaban cuando niña. Pavo con relleno como le gustaba a Joaquín. Buñuelos como hacía mi mamá. El pastel de 3 leches que era tradición en nuestra familia. Llegué a su casa cargando las ollas, el corazón lleno de esperanza de rescatar algo de lo que habíamos perdido. Doña Esperanza abrió la puerta. «¿Concepción? Pero nosotros encargamos la cena del catering. ¿Esperanza no te avisó?». Detrás de ella pude ver la mesa puesta con cristales y vajilla fina. Esperanza apareció, claramente apenada. «Mamá, se me olvidó avisarle. Es que Esperanza conoce un catering maravilloso y... Pero traje el pavo que te encanta, mija. El relleno de tu papá». «Ay, mamá». Puso los ojos en blanco. «Esa comida está muy pesada. Estamos tratando de cuidarnos». Doña Esperanza dio una sonrisita malvada. «Pero tal vez a los empleados les guste. ¿No, Esperanza? Puede dejarlo en la cocina, Concepción». «Los empleados». Sugirió que la comida que hice con tanto amor se la dieran a los empleados. Y Esperanza asintió con la cabeza. Esa noche, regresé a casa con las ollas todavía llenas. Me senté sola en mi mesita pequeña. Comí el pavo frío y me prometí que esa sería la última Nochebuena que rogaría por migajas de amor de mi propia hija. Poco sabía ella que la mujer que tanto despreciaba guardaba un secreto que lo cambiaría todo. Un secreto que había cargado por 35 años y que ahora, finalmente, estaba lista para revelar. A pesar de todas las humillaciones, yo seguía intentando. Las madres son así, ¿verdad? Perdonamos, relevamos, siempre pensando que el amor va a prevalecer. Durante los 2 años de preparativos de la boda, hice intentos desesperados de recuperar a mi hija. Primero, traté de acercarme a través de lo que ella ahora valoraba. Ahorré por 3 meses para comprar un vestido adecuado en una tienda del centro comercial. La vendedora, una muchacha gentil, me ayudó a elegir algo discreto y elegante. Gasté lo que sería mi despensa del mes entero, pero pensé que valdría la pena. Cuando aparecí en la cena de compromiso con el vestido nuevo, Esperanza me miró de arriba abajo y susurró: «Mamá, se le ve la etiqueta». No se veía. Solo necesitaba encontrar algo malo en mí. También traté de acercarme a doña Esperanza. Llevaba pasteles caseros cuando iba a visitarlos,
siempre con la receta que había elogiado una vez. «Ay, querida, no tenías que haberte molestado», decía, tomando el pastel como quien toma basura. Descubrí después que lo tiraba en cuanto me iba. En una ocasión, me ofrecía ayudar con los preparativos de la boda. «Mija, ¿puedo ayudar con las invitaciones? Tengo buena letra. Tu madrina siempre la elogiaba». Esperanza intercambió una mirada con Ricardo antes de responder. «Mamá, vamos a contratar a una calígrafa profesional. Es que tiene un estándar específico, ¿sabe? Estándar específico. Como si la mujer que le había enseñado a escribir no fuera lo suficientemente buena para escribir unos sobres. Hasta traté de aprender sobre vinos, el pasatiempo favorito de Ricardo. Pasé horas en internet estudiando sobre cosechas y uvas para poder participar en las conversaciones. Cuando finalmente traté de contribuir en una cena, Ricardo me cortó. «Doña Concepción, este es un tema complejo. No es solo leer cositas en internet». Esperanza se rió. Se rió del intento patético de su mamá de encajar en su mundo. La gota que derramó el vaso en mis intentos vino cuando sugerí hacer mi famoso dulce de leche para servir en la boda. Era una tradición en nuestra familia. Mi abuela lo hacía, mi mamá lo hacía, yo lo hacía. Esperanza creció lamiendo la olla de ese dulce. «Por el amor de Dios, mamá», explotó. «¿Dulce de leche casero en una boda para 300 personas? ¿Me quiere matar de vergüenza? Ya contratamos un chef pâtissier francés». «Pero, mija, es tradición de nuestra familia». «¿Qué familia, mamá? Solo quedamos nosotras dos. Y tradición de pobres no combina con mi boda». Tradición de pobres. Así resumió toda nuestra historia, todo nuestro amor, todos nuestros recuerdos. Aún así, no me rendí. Comencé a ir a la iglesia a la que ellos iban, la Sagrada Familia, en Polanco. Me despertaba a las 5 de la mañana todos los domingos. Tomaba 2 camiones y el metro para llegar a tiempo a la misa de las 8. Me sentaba siempre hasta atrás, para no apenear a nadie. Un domingo decidí sentarme más adelante. Cuando Esperanza me vio, su cara se torció. Después de la misa, me jaló a un lado. «Mamá, ¿por qué no va a la iglesia de ahí cerca de su casa? ¿Le queda tan lejos venir hasta acá? Pero, mija, me gusta venir a la misma misa que ustedes. Hasta podemos tomar un café después. Es que siempre tenemos compromiso después de misa. Comida en casa de alguien, esas cosas. Alguien. No podía ni decir amigos, porque eso me incluiría como posibilidad. Mi último intento fue el Día de las Madres del año pasado. Preparé un álbum de fotos, desde que era bebé hasta la graduación. Horas armándolo, recordando cada momento, cada logro nuestro. Escribí una carta en cada página, contando la historia detrás de esa foto. Cuando se lo entregué, lo hojeó rápidamente y lo dejó sobre la mesa. «Gracias, mamá. Muy nostálgico». 2 semanas después, fui sin avisar. Error mío. Encontré el álbum en la basura del área de servicio. Las páginas estaban intactas. Ni siquiera había leído las cartas. Recogí el álbum de la basura y regresé a casa abrazada a Fatsotael. Fue ese día, viendo nuestra historia en la basura, que entendí. Ya no había nada que salvar. Esperanza había elegido su bando y no era el mío. Pero ella no sabía que la mamá que tiraba a la basura junto con los recuerdos tenía un as bajo la manga. Un secreto que juré llevarme a la tumba, pero que ahora, ante tanta ingratitud, estaba lista para revelar. Al fin y al cabo, si ella podía reescribir nuestra historia, yo podía reescribir el final. El cóctel de víspera de la boda en el Hotel Presidente sería mi última oportunidad de ser parte de la vida de mi hija. Sabía que no había sido invitada oficialmente. La invitación nunca llegó por correo como a los otros. Esperanza lo había mencionado, de casualidad, en una llamada rápida, como quien no quiere la cosa. «Ah, mamá, va a haber un cóctelcito mañana a las 7 en el Presidente. Si quiere darse una vuelta». Si quería darme una vuelta. Como si fuera una vecina curiosa y no la madre de la novia. Pasé el día preparándome. Fui al salón del barrio, me hice las uñas, me arreglé el cabello.
Me puse mi mejor vestido. No el nuevo que había comprado. Ese ya lo había criticado. Me puse el azul marino que me regaló la patrona de los Mendoza hace 2 años. Discreto, elegante, apropiado. Llegué al hotel con el corazón acelerado. La entrada era imponente, con arreglos de flores blancas y doradas. El valet me miró de arriba abajo antes de tomar las llaves de Mitsuru viejo con visible desdén. Dentro del salón, el contraste era gritante. Mujeres en vestidos de diseñador, hombres en trajes caros, meseros circulando con charolas de plata. Y yo, Concepción, la intrusa en ese mundo que mi hija ahora habitaba. Esperanza estaba radiante en un vestido rosa claro, platicando animadamente con un grupo de personas. Cuando me vio, su sonrisa vaciló por un segundo. Le susurró algo a Ricardo, que miró en mi dirección y le susurró de vuelta. Me acerqué despacio, tratando de no llamar la atención. «Hola, mija. Qué hermosa estás». «¿Mamá?» El tono de ella era gélido. «Vino». Doña Esperanza surgió de la nada, como un zopilote olfateando presa fácil. «Concepción. ¿Qué?» «Sorpresa. No sabía que había sido invitada a esta parte del evento». «Yo invité a mi mamá, Esperanza», dijo Esperanza, pero el tono dejaba claro que era mentira. Fue entonces que llegó el padre para discutir los detalles de la ceremonia. Padre Fernando, un hombre distinguido que conocía a la familia de Ricardo desde hacía años. «Entonces», comenzó, «vamos a hablar sobre la entrada especial. Primero, el novio con la mamá, después la novia con el papá. Ah, pero mi papá falleció», cortó rápidamente Esperanza. Entonces pensé en entrar sola. Mi corazón se detuvo. ¿Sola? ¿Y yo? «Pero, querida», continuó el padre, «tu mamá puede hacer la entrada contigo. Es tradición, después de todo». Fue ahí que Esperanza soltó las palabras que me destruyeron. «Padre, con todo respeto, preferimos mantener la estética que planeamos. Mi mamá puede entrar antes, con los demás invitados. Es que no se sentiría cómoda con tanta exposición». ¿Yo no me sentiría cómoda? ¿Ella estaba decidiendo por mí? Doña Esperanza complementó. «Es verdad, padre. La querida Concepción es tan sencilla. Sería penoso para ella toda esa pompa. ¿Verdad, Concepción?» Todo el grupo me miraba esperando que estuviera de acuerdo con mi propia humillación. Esperanza tenía una mirada de súplica mezclada con amenaza. «En realidad», comencé, la voz temblando, «me encantaría entrar con mi hija. Esperé este momento toda la vida». Esperanza me cortó bruscamente. «Mamá, por favor, no complique. Ya está todo decidido con la organizadora. Usted va a entrar con los padrinos». «¿Padrinos? Pero, mija, soy tu mamá, no una madrina cualquiera». El salón comenzó a quedarse en silencio. Las personas alrededor pararon sus conversaciones para observar. «Mamá, no haga teatro», siseó entre dientes. «¿Teatro? ¿Querer entrar con mi única hija en la boda es hacer teatro?» Ricardo se metió. «Doña Concepción, es que ya ensayamos todo. Sería muy complicado cambiar ahora». «¿Complicado?» Mi voz subió. ¿Saben qué es complicado? Criar una hija sola, trabajando de sol a sol, para hoy ser tratada como un estorbo. «¡Mamá!» Esperanza explotó. «Ya basta. No fue invitada para arruinar mi momento. Si no puede comportarse adecuadamente, mejor váyase». El silencio que siguió fue ensordecedor. Esperanza acababa de admitir, frente a todos, que yo no había sido realmente invitada. «Ah», dije, la voz extrañamente calmada ahora. «Entonces, ¿así es? No fui invitada. Solo me di una vuelta, como usted dijo, ¿verdad?» «Mamá, no quise decir». «Sí», dijo. «¿Y sabe qué? Tiene razón. No pertenezco a este mundo de mentiras y apariencias. Pero, ¿sabe qué más, Esperanza? Usted tampoco pertenece. Es una farsa, igual que toda esta familia de ricos falsos». «¿Cómo se atreve?», comenzó doña Esperanza. «Ya me calle». Me volteé hacia ella. «¿Y usted, víbora, que vive de la mesada del marido y se cree mejor que los demás, quiere saber una verdad sobre su familia perfecta?
Fue ahí que solté la bomba que lo cambiaría todo. ¿Quieren saber la verdad? Mi voz resonó por el salón. ¿Quieren saber quién realmente es la pobre Concepción? Pues les voy a contar. Esperanza trató de jalarme del brazo, pero me zafé. 35 años guardando ese secreto, y ahora explotaría como una bomba en el mundo perfecto que ella construyó. «Mamá, vamos a platicar afuera», suplicó. ¿Ahora quiere platicar? ¿Después de humillarme frente a todos? No, hija mía. Ahora todos van a escuchar. Respiré hondo y encaré a doña Esperanza. ¿Sabe por qué su esposo, el respetable licenciado Arnaldo Montemayor, depositó 500.000 pesos en una cuenta a mi nombre hace exactamente 35 años? La cara de Esperanza perdió todo el color. Ricardo frunció el ceño, confundido. Esperanza me miraba como si hubiera enloquecido. ¿De qué está hablando?, preguntó Ricardo. Ah, ¿su mamá no le contó? ¡Qué interesante! Entonces le voy a contar yo. En 1989, yo trabajaba en casa de los Montemayor. Sirvienta, como siempre. Su papá, Ricardo, era un joven ministerio público ambicioso. Y había un caso muy delicado que involucraba el desvío de fondos de la construcción del Hospital General. «¡Eso es mentira!», gritó Esperanza, pero el pánico en sus ojos decía lo contrario. ¿Mentira? Tengo todos los documentos guardados. ¿Sabe por qué, Esperanza? Porque yo no era solo la sirvienta tonta que ustedes pensaban. Sabía leer, escribir y, más importante, sabía escuchar. Y ustedes hablaban de todo frente a mí, como si fuera un mueble. El salón estaba en completo silencio. Hasta los meseros habían parado de circular. Su esposo estaba metido hasta el cuello. Mordidas, contratos fraudulentos, sobrefacturación. Todo documentado en papeles que, por descuido de él, terminaron en la basura. Basura que yo, la sirvienta, recogía. ¿Tú guardaste? La voz de Esperanza era un hilo. Guardé. Cada papel, cada recibo, cada anotación. ¿Y sabe lo más interesante? Cuando descubrió que yo había visto, trató de correrme. Fue cuando le mostré que tenía copias de todo. Ahí sí el poderoso licenciado Arnaldo se puso manso como un cordero. Esperanza me miraba en shock. «Mamá, ¿esto es verdad?» «Cada palabra, mija. El dinero que depositó no fue soborno para que me callara. Fue un acuerdo. Yo guardaría el secreto y él garantizaría que tuviera cómo criarte con dignidad. Pero, ¿sabe cuál fue mi burrada? Nunca usé un centavo. Lo guardé todo para que tuvieras un futuro. ¿Dónde está ese dinero?», preguntó Esperanza, la voz débil. «Invertido hace 35 años, ganando intereses sobre intereses. ¿Hoy? Más de 15 millones de pesos. Todo en una cuenta que solo yo manejo. El dinero que ahorré limpiando baños de gente rica, mientras tenía una fortuna guardada. Todo por ti, Esperanza. Todo para que no tuvieras que pasar por lo que yo pasé». El shock en su cara era indescriptible. «¿15 millones? Y no es solo eso», continué, volteándome hacia Esperanza nuevamente. «También tengo las fotos». «¿Qué fotos?». Su voz era un susurro aterrorizado. «Las fotos de su esposo con la secretaria. Y con la esposa del delegado. Y con esa fiscal joven. Todas fechadas. Todas comprometedoras. Usted sabía, ¿verdad, Esperanza?». Sabía y fingía que no veía, con tal de que él mantuviera su nivel de vida. «¡Cállese!». Esperanza se abalanzó hacia mí, pero Ricardo la detuvo. «Y hay más». Yo estaba en furia total ahora. «¿El penthouse de Polanco donde viven? Estás a mi nombre. Así es, a mi nombre. Otro acuerdo que su esposo hizo para garantizar mi silencio. Viven de arrimados en mi propiedad desde hace 3 décadas. Ricardo tambaleó. Eso no es posible». «Ah, sí es. ¿Quiere ver la escritura? Está en la caja fuerte del banco, junto con todos los otros documentos. ¿Sabe por qué nunca cobré renta? ¿Por qué nunca los corrí? Porque pensaba que éramos familia. Porque pensaba que mi hija casándose con su hijo significaba algo. Pero ahora veo que familia para ustedes es solo quien tiene apellido importante». Esperanza estaba llorando ahora. «Mamá,
¿Por qué? ¿Por qué nunca me contó? Porque quería que me amaras por lo que soy, no por lo que tengo. Quería que tuvieras orgullo de la mamá trabajadora, no de la mamá que guarda secretos sucios de otros. Pero elegiste tener vergüenza de mí de todas formas. «Esto es chantaje», gritó Esperanza. «Voy a llamar a la policía». «Llame». Me reí. «Explíqueles sobre los desvíos de su esposo. Explíqueles sobre el dinero sucio que construyó su imperio. Por cierto, ¿sabe quién más tiene copia de todo? Mi abogado. Licenciado Méndez, de Méndez y Asociados. Si algo me pasa, tiene instrucciones de mandar todo a la fiscalía, a la prensa, a todo el mundo». Se instaló el caos. Personas cuchicheaban. Algunas ya sacaban los celulares para grabar o llamar a alguien. Esperanza me jaló a un lado. «Mamá, ¿esto es verdad? ¿Todo esto es verdad? Cada palabra. ¿Y sabe lo peor? Iba a llevarme todo esto a la tumba. Iba a dejar que heredaras todo cuando muriera, sin nunca saber de dónde venía. Pero me orillaste demasiado, mija. Me humillaste demasiado. Ahora vas a tener que vivir con las consecuencias. Pero mamá...» «No me digas mamá». La corté. «Mamá es a quien respetas. Yo soy solo la vieja de la que tienes vergüenza. La vieja que, por casualidad, es dueña de todo lo que tu querida suegra cree que posee. Salí del hotel dejando un rastro de destrucción. Esperanza trató de correr detrás de mí, pero Ricardo la detuvo. Escuché a Esperanza a gritos, ordenando que todos se fueran, que todo era mentira, pero el daño estaba hecho. Llegué a casa y fui directo a mi recámara. Abrí el ropero y aparté la ropa vieja. Ahí en el fondo, detrás de una pared falsa que mandé construir hace décadas, estaba la caja fuerte. Marqué la contraseña, la fecha de nacimiento de Esperanza. Irónico, ¿no? Y contemplé mi arsenal. Carpetas organizadas por año, documentos autenticados, fotos, grabaciones en casetes que después pasé a USB, estados de cuenta, escrituras, 35 años de secretos que podrían destruir no solo a los Montemayor, sino toda una red de corrupción que iba mucho más allá. Pero no era eso lo que quería. La destrucción total nunca fue mi objetivo. Solo quería a mi hija de vuelta. Solo que ahora era demasiado tarde para regresar. Ahora era hora de justicia. Tomé el teléfono y llamé al licenciado Méndez. Ya pasaban de las 10 de la noche, pero sabía que contestaría. Siempre contesta. «¿Concepción? ¡Qué sorpresa! ¿Está todo bien?» «Llegó la hora, licenciado. Necesito que prepare todo como acordamos». Silencio del otro lado. Después, «¿Estás segura? Una vez que empecemos, no hay vuelta atrás. Completamente segura. Mañana es la boda de Esperanza. Quiero que todo esté listo antes de la ceremonia». «Entendido. ¿Los documentos de transferencia?» «Solo el penthouse de Polanco por ahora. Voy a pasarlo a mi nombre y ponerlo en venta inmediatamente. En cuanto a las otras propiedades, sí, otras propiedades. Esperanza ni se imaginaba, pero su esposo había sido muy generoso a lo largo de los años. Además del penthouse donde vivían, había 2 departamentos más, una casa en Cuernavaca y un terreno en Acapulco. Todo a mi nombre, todo parte del acuerdo. «¿Y el dinero invertido?», preguntó el licenciado Méndez. «Transfiere la mitad a la cuenta que abrí en Suiza. La otra mitad se queda en México. Pero cámbiala al banco que acordamos». «¿Y licenciado? ¿Ese otro asunto que platicamos? ¿La fundación?» «Ya está todo preparado. En cuanto usted dé luz verde, registro todo. Fundación Joaquín Hernández para amparo a mujeres desamparadas. Hermoso homenaje a su difunto esposo». Sonreí por primera vez esa noche. Joaquín estaría orgulloso. Una fundación para ayudar a mujeres como yo, que fueron abandonadas o despreciadas por sus familias. «¿Y los documentos comprometedores?», pregunté. «Siguen en la caja fuerte del banco, con copias en mi despacho y con el licenciado Sampaio en Guadalajara, como usted instruyó. Si algo le pasa, van a la prensa y a las autoridades». «Perfecto». Colgué y abrí la laptop. Sí, la vieja Concepción tenía laptop, y sabía usarla muy bien. Entré al sistema del banco y revisé los saldos.
El dinero estaba todo ahí, cada centavo de los últimos 35 años. Pero el dinero era solo una parte del plan. La verdadera venganza sería más sutil, más devastadora. Tomé otro teléfono, un celular que mantenía solo para emergencias, e hice más llamadas. ¿Susana? Soy Concepción. Así es, la sirvienta. ¿Cuánto tiempo? Escucha, ¿te acuerdas de esa plática que tuvimos sobre la remodelación del hospital? Pues tengo información que puede interesar a tu periódico. Susana era periodista de investigación. Nos habíamos conocido hace años cuando hacía un reportaje sobre trabajo doméstico. Mantuvimos contacto esporádico, pero siempre dijo que si tenía una buena historia. ¿Carla? Hola, querida. ¿Te acuerdas de mí? Así es, la Concepción que limpiaba la casa de los Montemayor. ¿Todavía trabajas en el protocolo del Hotel Presidente? Excelente. Necesito un favor. Una por una. Fui activando contactos que cultivé a lo largo de décadas. La red invisible de trabajadoras domésticas, porteros, choferes, meseros, personas que la élite capitalina trataba como invisibles, pero que veían y escuchaban todo. El plan era simple en su complejidad. ¿Esperanza quería una boda perfecta? La tendría, pero sería inolvidable por razones muy diferentes a las que se imaginaba. A las 3 de la mañana, todo estaba organizado. Me senté en el sillón con una taza de té y, por primera vez en años, me sentí en paz. No se trataba de destruir a mi hija. Nunca sería eso. Se trataba de hacerle entender, hacerle ver. Mañana, durante la ceremonia más importante de su vida, Esperanza descubriría que la mamá que despreciaba era la mujer más poderosa de ese salón, y que el poder no viene del dinero o del apellido, sino del respeto que conquistas y la dignidad que mantienes. El celular sonó. Era Esperanza. «Mamá, por el amor de Dios, conteste». Su voz desesperada en el buzón. «Necesitamos platicar». «Por favor». Apagué el celular. Demasiado tarde para platicar. Ahora era hora de actuar. El día de la boda amaneció soleado. Irónico, considerando la tormenta que estaba a punto de caer sobre la familia Montemayor. Me arreglé con calma, eligiendo mi mejor vestido. No para impresionar a nadie, sino por respeto a mí misma. A las 8 de la mañana, se dio el primer golpe. Esperanza despertó con el actuario en la puerta. El penthouse de Polanco, donde vivió como reina por 3 décadas, estaba siendo oficialmente notificado para desalojo en 30 días. El nuevo propietario, yo, había decidido vender el inmueble. Mi teléfono comenzó a sonar frenéticamente. No contesté. Los dejé que probaran su propio veneno de la desesperación. A las 10, segundo golpe. Mediodía, tercer golpe. El Universal Online publicó un reportaje bomba. Documentos revelan esquema de corrupción en construcción de hospital en los 80. El nombre de Arnaldo Montemayor aparecía destacado. Susana había hecho un trabajo impecable con la información que le pasé. A las 2 de la tarde, cuarto golpe. A las 3, el golpe más doloroso. Aparecí en el salón de belleza donde Esperanza se arreglaba. Entré tranquilamente, bajo las miradas choqueadas de todas. Estaba sentada en la silla, el cabello a medias, la cara manchada de lágrimas. «¡Mamá!», se levantó de un salto. «Gracias a Dios. Tiene que ayudar. Todo está saliendo mal. El hotel, el penthouse, las cuentas de Arnaldo». «Lo sé», respondí calmadamente. «Fui yo». El silencio en el salón fue absoluto. Esperanza me miró como si tuviera 2 cabezas. «¿Cómo que... fue usted? ¿Pero por qué?». Comenzó a llorar. «Es mi boda. Y tenía que ser el día más feliz de tu vida, ¿no? Lástima que no quisiste a tu mamá a tu lado. Ahora vas a tener que decidir. ¿Continúas con este circo o aceptas mi ayuda?». «¿Su ayuda? Usted destruyó todo». «No, Esperanza. Yo revelé la verdad. Ahora tienes 2 opciones. Primera, tratas de hacer la boda de todas formas, sin hotel, con la familia del novio destruida por el escándalo, volviéndote el hazmerreír de la sociedad. Segunda, aceptas mis condiciones». Me miró desconfiada. «¿Qué condiciones?». «Simple. Yo pago todo. El hotel,
Un nuevo lugar si es necesario. Todo de lo bueno y lo mejor. Pero tiene un precio. ¿Cuál? Entras conmigo a la iglesia. Me siento en primera fila. Soy tratada con el respeto que una madre merece. Y más importante, le cuentas la verdad a todos. Que tu mamá no es solo una sirvienta, sino una mujer que sacrificó todo por ti. Esperanza miró a las amigas, a la peinadora, todas en shock. El orgullo luchaba con la desesperación en su cara. ¿Y si me niego? Entonces te casas por el civil, en un juzgado cualquiera, sin fiesta, sin pompa, y vives del sueldo de funcionaria. Porque la familia de tu novio está quebrada, mija. Su dinero se acabó. ¿Y el mío? Bueno, el mío está aquí. Mostré la tarjeta Black del banco. 15 millones, ¿recuerdas? Esperanza entró al salón en ese momento, la cara trastornada. «Víbora maldita, ¿cómo se atreve?» «Cállese, Esperanza». La corté. «La fiesta se acabó para usted. Por cierto, tiene 30 días para buscar otro lugar donde vivir. Sugiero que empiece a buscar». «¡Esperanza!». Esperanza imploró. «No deje que esta mujer nos haga esto». Esperanza miró de la suegra hacia mí, después hacia el reflejo en el espejo. Una novia a medias, un sueño destruido. Y entonces, por primera vez en años, vi algo diferente en sus ojos. Comprensión. «Mamá», dijo bajito, ¿de verdad haría eso? ¿Pagaría todo? Siempre hice todo por ti, mija. La diferencia es que ahora sabes el precio. Cerró los ojos. Respiró hondo. Cuando los abrió, había determinación ahí. «Acepto sus condiciones». Esperanza gritó. Las amigas murmuraron. Pero Esperanza me miraba a los ojos, y por primera vez en mucho tiempo, era mi hija ahí, no la criatura en que se había convertido. «Sabia decisión», dije. «Ahora vamos. Tenemos una boda que salvar». La iglesia Sagrada Familia estaba llena. 300 invitados de la alta sociedad capitalina esperaban ansiosos la entrada de la novia. Lo que no esperaban era el espectáculo que estaba a punto de suceder. Entre bambalinas, el ambiente era de guerra. Ricardo trataba de calmar a los papás mientras Esperanza se preparaba para lo que sería el momento más difícil de su vida. Yo estaba serena, vestida con un elegante vestido azul zafiro que había comprado esa mañana. Esta vez, sin importarme el precio. «Destruiste a mi familia». Arnaldo Montemayor me acorraló en el pasillo. El poderoso magistrado parecía haber envejecido 10 años en pocas horas. «No, Arnaldo. Tú destruiste a tu familia el momento que decidiste robar dinero público. Yo solo guardé las pruebas. Ese dinero... Teníamos un acuerdo. Teníamos. Y cumplí mi parte por 35 años. Pero cuando tu esposa y tu familia comenzaron a humillar sistemáticamente a mi hija, cuando convirtieron a mi Esperanza en una persona que ya no reconocía, el acuerdo perdió valor. «Voy a acabar contigo», gruñó. «Inténtalo». Sonreí. «Por cierto, ¿ya viste la edición especial del Universal que va a salir mañana? Tiene unas fotos tuyas muy interesantes. ¿Te acuerdas de la güerita del departamento en La Condesa? ¿Y de la morena del condominio en Santa Fe?» Palideció y se alejó. Esperanza apareció en el pasillo, deslumbrante en su vestido de novia. Pero sus ojos estaban rojos. Había llorado. «Mamá», se acercó. «Necesito saber una cosa antes de entrar. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no me contó antes?» «Porque creía que el amor no necesitaba dinero para existir. Creía que me amaría siendo solo Concepción, la sirvienta. Me equivoqué. Yo te amo, mamá». «¿Amas? ¿O amas los 15 millones?» Bajó la cabeza. «Me merezco eso. Merezco su desconfianza. Pero, mamá, estaba perdida. La presión, el mundo de ellos, ¿era todo tan seductor? Lo sé. Yo también fui seducida una vez. Cuando Arnaldo me ofreció el primer soborno, pensé en aceptarlo y gastar todo. Pero entonces recordé a ti, pequeñita, durmiendo en esa cama rota. Y decidí que guardaría cada centavo para tu futuro. Y yo tiré todo a la basura». Las lágrimas corrían, arruinando el maquillaje caro. «No, solo te perdiste en el camino. Pero todavía hay tiempo de encontrar el regreso». La música comenzó. Era hora.
¿Se acuerda de lo que acordamos?, pregunté. Asintió, secándose las lágrimas. «Cuento todo. ¿Todo de verdad? Todo». Entramos del brazo. El shock en las caras de los invitados era visible. Concepción, la sirvienta, entrando con la novia. Murmullos recorrieron la iglesia como olas. Caminamos por la alfombra roja. Yo con la cabeza en alto, ella tratando de controlar el temblor. Ricardo nos esperaba en el altar, la cara una máscara de tensión. A su lado, los papás parecían estar en un funeral, no en una boda. Cuando llegamos al altar, en lugar de sentarme, Esperanza tomó el micrófono. Antes de empezar, su voz tembló, pero continuó. «Necesito decir unas palabras». El padre frunció el ceño. Eso no estaba en el programa, pero Esperanza ya estaba hablando. «Muchos de ustedes conocen mi historia, o piensan que la conocen. La historia de la muchacha pobre que triunfó en la vida, que se casó bien, que subió en la sociedad. Pero esa historia tiene una parte que escondí. Por pena, por orgullo idiota». Me miró. Asentí alentándola. «Esta mujer a mi lado no es solo mi mamá, es mi heroína. Trabajó como sirvienta toda la vida, sí. Limpió baños, talló pisos, lavó ropa de gente rica. Todo para darme educación, oportunidades, una vida mejor». Los murmullos aumentaron. Esperanza parecía a punto de desmayarse. «Pero lo que ustedes no saben», Esperanza continuó, la voz ganando fuerza, «es que lo hizo por elección. Mi mamá tuvo acceso a una fortuna hace 35 años. Dinero suficiente para vivir como reina. Pero guardó cada centavo. Para mí. Trabajó como sirvienta teniendo millones en el banco. ¿Por qué? Porque quería enseñarme el valor del trabajo honesto. Ahora el silencio era absoluto. ¿Y cómo le pagué? Con vergüenza, con desprecio. La escondí, mentí sobre ella, la traté como un estorbo. Yo, que debería besar el suelo que pisa, la humillé repetidamente. «Esperanza». Ricardo trató de interrumpir, pero ella lo ignoró. «No terminé, Ricardo. Todos aquí necesitan saber quién realmente sostuvo a la familia Montemayor todos estos años. Necesitan saber que el penthouse de Polanco, los viajes, el nivel de vida, todo estaba a nombre de mi mamá. La sirvienta que ustedes despreciaban era dueña de todo». Gasps de shock resonaron por la iglesia. ¿Y saben qué es más irónico? Esperanza miró directamente a Esperanza. La mujer que mi suegra llamaba pobrecita tiene más dinero que toda la familia Montemayor junta. 15 millones de pesos, para ser exacta. Se instaló el caos. Personas se levantaban, cuchicheaban. Algunos hasta salían de la iglesia. Arnaldo trató de subir al altar, pero los de seguridad lo detuvieron. Por eso, Esperanza se volteó hacia mí. «Antes de casarme, necesito hacer algo que debí haber hecho hace mucho tiempo». Se arrodilló. Esperanza Hernández, en su vestido de novia de 50.000 pesos, se arrodilló a mis pies frente a toda la élite capitalina. «Perdón, mamá. Perdón por cada humillación, cada desprecio, cada mentira. Perdón por no ver que la verdadera nobleza no está en el apellido o en la cuenta de banco, sino en el carácter. Usted es la mujer más noble que conozco». Las lágrimas bajaban libres por mi cara ahora. Ayudé a mi hija a levantarse. «Levántate, mijita. Mamá no necesita hijos arrodillados. Necesita hijos que respeten». Se levantó y me abrazó. Un abrazo verdadero, como hacía años no pasaba. «¿Todavía te quieres casar?», pregunté bajito. Miró a Ricardo, que parecía en shock. «Ricardo, ¿me aceptas sabiendo de dónde vengo? ¿Sabiendo quién realmente soy?». El muchacho dudó. Miró a los papás, a la novia, hacia mí. Entonces, sorprendiendo a todos, sonrió. «Esperanza, me enamoré de ti, no de tu apellido o de tu historia. Si tu mamá es sirvienta o millonaria, no cambia mi amor». Fue el turno de Esperanza de explotar. «Ricardo, no puedes estar hablando en serio. Esta mujer destruyó a nuestra familia». «No, mamá», respondió firme. «Ustedes destruyeron a nuestra familia con mentiras y corrupción. Doña Concepción solo sacó la verdad a la luz. Entonces...». El padre intervino, claramente confundido.
¿Vamos a continuar con la ceremonia? Esperanza me miró. Solo si mi mamá se queda a mi lado, en el altar, durante toda la ceremonia. Sonreí. Será un honor, mi hijita. Y así, frente a una iglesia alborotada, con la élite capitalina en shock y los Montemayor en ruinas, mi hija se casó. Con la mamá sirvienta a su lado, finalmente sin vergüenza, finalmente con orgullo. ¿La venganza? Estaba completa. Pero al final, no se trató de destrucción. Se trató de reconstrucción. De una hija reencontrando sus raíces y una mamá recuperando su dignidad. La fiesta de boda fue transferida al Hotel Presidente. Sí, yo también tenía contactos ahí. Carla, la jefa de protocolo, era una de las muchas personas que había ayudado a lo largo de los años. Con una llamada y la tarjeta Black, conseguí el salón principal con toda la pompa que Esperanza siempre soñó. Pero la familia Montemayor no estuvo presente para ver. Arnaldo fue detenido para aclarar dudas en cuanto salió de la iglesia. La Procuraduría, munida de las pruebas que el licenciado Méndez había anónimamente proporcionado, tenía algunas preguntas sobre contratos de 35 años atrás. Esperanza lo acompañó, histérica, gritando sobre injusticias mientras era escoltada hacia afuera. «¡Esto es un golpe!», gritaba. «Esa sirvienta armó todo. Van a ver, va a pagar». Pero quienes estaban pagando eran ellos, y el precio era alto. En el salón del Hotel Presidente, el ambiente era surreal. La mitad de los invitados se había ido, escandalizados o con miedo de ser asociados al escándalo. La otra mitad se quedó por pura curiosidad. Querían ver cómo terminaría esa historia. Esperanza y Ricardo bailaron el vals solos. Los papás de él ausentes, los padrinos apenados, pero bailaron. Y por primera vez en años, vi a mi hija genuinamente feliz. No la felicidad de actuación de las fotos de Instagram, sino algo real. «Señora Concepción». Una voz familiar me llamó. Era el licenciado Sampaio, el abogado de Guadalajara. Vine en cuanto recibí su mensaje. «Gracias por venir, licenciado. ¿Trajo los documentos?» «Todos aquí». Entregó una carpeta. «La Fundación Joaquín Hernández está oficialmente registrada. Dotación inicial de 5 millones de pesos, como usted instruyó». «Perfecto. ¿Y el resto?» «Los otros 10 millones siguen invertidos, generando rendimientos para usted. El penthouse de Polanco ya tiene 3 ofertas. La mayor es de 12 millones. Acéptela y done la mitad del valor a la fundación». Esperanza se acercó, el vestido de novia ondeando. «Mamá, ¿con quién está platicando?» «Licenciado Sampaio, mi abogado». «Esperanza, te presento al presidente del consejo de la Fundación Joaquín Hernández». «¿Fundación?» «En honor a tu papá. Va a ayudar a mujeres trabajadoras domésticas a tener acceso a educación, asistencia legal y apoyo financiero. Todo lo que yo no tuve, ellas lo tendrán». Los ojos de Esperanza se llenaron de lágrimas otra vez. Papá estaría orgulloso. Estaría. Principalmente de ver que su hija finalmente entendió de dónde viene. Ricardo se nos unió. «Doña Concepción, recibí una llamada. Mis papás fueron liberados, pero... ¿Pero? No están quebrados», corregí. «Están sin acceso al dinero sucio. Es diferente. Si tu papá es inocente, como siempre alegó, va a probarlo en la justicia. Usted sabe que no es inocente». «Sé, pero también sé que es tu papá. Por eso...» Saqué otro documento de la carpeta. «Preparé esto». Ricardo leyó. Sus ojos se agrandaron. «Esto es un contrato de trabajo. Tu mamá puede trabajar en la fundación. Sueldo digno. Prestaciones. Es eso. O vivir de arrimada con parientes. ¿Por qué está haciendo esto? ¿Después de todo lo que hizo? Porque venganza sin propósito es solo crueldad. Esperanza necesita aprender el valor del trabajo honesto. Quién sabe, tratando con mujeres como yo todos los días, desarrolle algo que siempre le faltó. Empatía». Esperanza me abrazó. «Es increíble, mamá». «No, solo soy una mujer que aprendió que perdón y justicia pueden ir juntos. Pero con condiciones». La fiesta continuó, más íntima ahora, más verdadera. Vi a Esperanza platicando con los meseros, agradeciendo a cada uno.
Vi a Ricardo ayudando a servir a los invitados que se quedaron. La arrogancia había desaparecido, sustituida por algo más valioso: humanidad. Cerca de la medianoche, Esperanza apareció. Estaba destruida. Cabello desarreglado, maquillaje corrido, el vestido caro, arrugado. Se paró en la puerta del salón, viendo la fiesta que sucedía sin ella. Me acerqué. ¿Vino a buscar el trabajo? Me miró con odio puro. ¿Planeaste todo esto? Cada detalle. ¿Pero sabe cuál es la diferencia entre nosotras, Esperanza? Yo construí mi venganza sobre verdades. Usted construyó su vida sobre mentiras. Voy a recuperar todo. Tal vez. Pero va a tener que trabajar para eso. Literalmente. Lunes, 8 de la mañana. En la sede de la fundación. No llegue tarde. Odio a los empleados que no cumplen horarios. La ficha cayó. Esperanza Montemayor, la socialité que me trató como basura por décadas, sería mi empleada. ¡Nunca!, escupió. Entonces, buena suerte viviendo de arrimada. Escuché que su hermana en satélite tiene un cuartito sobrando. Salió pisando fuerte, pero sabía que regresaría. El orgullo es un lujo que solo los ricos pueden mantener. 6 meses habían pasado desde la boda más comentada de la historia de la alta sociedad capitalina. Sentada en la terraza de mi nueva casa en Coyoacán. Sí, compré una casa colonial hermosa con vista al parque. Reflexionaba sobre cómo la vida puede dar vueltas sorprendentes. La Fundación Joaquín Hernández ya atendía a más de 200 mujeres. Teníamos clases de alfabetización, curso de capacitación laboral, asistencia legal gratuita y hasta un programa de microcrédito. Ver a esas mujeres que como yo un día limpiaron baños ajenos, conquistando dignidad e independencia, valía más que todos los millones en el banco. Doña Concepción, la junta va de empezar. Mi asistente, Claudia, me llamó. Sí, ahora tenía una asistente. Una exsirvienta brillante que descubrió tener talento para la administración. En la sala de juntas, el equipo ya estaba reunido. Y ahí estaba ella, Esperanza Montemayor, puntualmente sentada, con su uniforme sencillo de la fundación. La transformación era impactante. Buenos días a todos. Comencé. Vamos al reporte mensual. Esperanza, ¿puede empezar? Se levantó. 6 meses atrás, habría sido imposible imaginar esa escena. La socialité arrogante ahora coordinaba el programa de capacitación profesional. Y sorprendentemente, era buena en eso. Tenemos 47 nuevas inscritas este mes. Comenzó, la voz firme pero sin arrogancia. Conseguí alianzas con 3 empresas de limpieza que van a contratar a nuestras egresadas con contrato y prestaciones. Excelente trabajo, Esperanza. Casi sonrió. Casi. Todavía estábamos construyendo esa relación. Después de la junta, Esperanza apareció. Venía todas las semanas a ayudar como voluntaria. El embarazo de 4 meses ya se notaba bajo el vestido sencillo. Nada de esas ropas de diseñador que acostumbraba usar. Mamá, traje los documentos que pidió. Entregó una carpeta. Las donaciones de este mes superaron la meta en 40%. ¿Cómo te sientes? Con náuseas. Se rió. Pero feliz. Ricardo está emocionado con la idea de ser papá. Ricardo había sorprendido a todos. Después del escándalo del papá, en lugar de hundirse en amargura, se reinventó. Abrió un pequeño despacho de abogacía especializado en causas laborales, muchas veces defendiendo gratuitamente a empleadas domésticas. La pareja vivía en un departamento modesto en la Roma, pero parecían más felices que nunca. ¿Y cómo está tu papá?, le pregunté a Esperanza. Respondiendo al proceso en libertad. El abogado dice que probablemente le den pena alternativa, dado el tiempo que pasó. Pero su carrera se acabó. Lo siento, dije. Y era verdad. La venganza había sido necesaria, pero no me daba placer ver el sufrimiento ajeno. Usted salvó a nuestra familia, mamá. Esperanza tomó mi mano. Si no hubiera hecho lo que hizo, yo habría seguido en esa burbuja de mentiras y superficialidad. Esa tarde recibimos una visita inesperada. Susana, la periodista, apareció con una propuesta. Concepción, quiero escribir un libro sobre tu historia. La sirvienta millonaria. Una historia de superación y justicia.
¿Qué opinas? Me reí. Suena a título de telenovela. Pero es una historia que necesita contarse. ¿Cuántas mujeres por ahí están en la misma situación? ¿Humilladas, desechadas, tratadas como invisibles? Tenía razón. Con una condición. Todas las ganancias van para la fundación. Trato hecho. Por la noche, sola en casa, abrí el álbum que Esperanza había tirado a la basura y yo rescaté. Hojeé las páginas, recordando cada momento. La diferencia es que ahora, nuevas fotos se unían a las viejas. Esperanza y yo en la fundación. El ultrasonido de mi nieto. Ricardo ayudando en las obras de la nueva sede. El teléfono sonó. Era doña Carmen, mi antigua vecina. «Concepción, te vi en el periódico otra vez. ¡Qué orgullo, muchacha! ¿Quién iba a decir que la sirvienta del 201 se iba a volver esta mujer poderosa? Sigo siendo la misma, Carmen. Solo que ahora con dinero». Me reí. «Mentira. Sí cambiaste. Estás más fuerte, más segura. Finalmente te diste el valor que mereces». Tenía razón. A los 62 años, había renacido. Ya no era la Concepción que agachaba la cabeza y aceptaba humillaciones. Era una mujer que conocía su valor y exigía respeto. Antes de dormir, pasé por la fundación. Aunque ya era tarde, había movimiento. 2 mujeres estudiaban en la biblioteca. Una tercera practicaba en la computadora. En el mural, fotos de las egresadas, cada una con su historia de superación. En mi oficina, encontré una nota sobre el escritorio. «Doña Concepción, sé que puede ser difícil creerlo, pero quiero agradecer por darme una oportunidad cuando no la merecía, por enseñarme que el trabajo dignifica, por mostrarme que estaba equivocada en tantas cosas. Todavía tenemos un largo camino, pero quiero que sepa, usted tenía razón en todo. Con respeto, Esperanza». Guardé la nota en el cajón, junto con otros tesoros. La primera foto de Esperanza, la alianza de Joaquín, el primer recibo de sueldo de mi vida. Mañana sería otro día de trabajo en la fundación. Más mujeres que ayudar, más vidas que transformar. Mi venganza se había transformado en algo más grande. Un legado. Joaquín estaría orgulloso. Esperanza estaba orgullosa. ¿Y yo? Yo finalmente estaba en paz. Un año después, la Fundación Joaquín Hernández inauguraba su tercera unidad, esta vez en Neza. Esperanza, con el pequeño Joaquín en brazos. Sí, le puso al hijo el nombre del abuelo. Cortó el listón a mi lado. Ricardo sostenía la sombrilla protegiéndonos del sol, mientras Esperanza coordinaba la ceremonia con una eficiencia que nadie habría imaginado de ella. «Abue Concha», mi nieto balbuceó, estirando los bracitos hacia mí. Lo tomé en brazos, sintiendo el peso dulce de esa nueva generación. Una generación que crecería conociendo la verdad, respetando los orígenes, valorando el trabajo honesto. «Mamá». Esperanza se acercó, emocionada. «Preparé algo para usted». En la pantalla montada para la inauguración, comenzó a pasar un video. Eran testimonios de mujeres atendidas por la fundación, una tras otra, contando cómo sus vidas habían cambiado. Doña Concepción me enseñó que una sirvienta también puede tener título universitario. Hoy soy la primera de mi familia en la universidad. Gracias a la fundación, abrí mi propio negocio de limpieza. Tengo 5 empleadas, todas con contrato y prestaciones. Aprendí que no tengo que tener vergüenza de mi trabajo. Limpiar la mugre de otros es tan digno como cualquier profesión. Las lágrimas bajaban libres por mi cara. Cada historia era una victoria. Cada mujer empoderada. Una respuesta a quienes nos trataron como invisibles. El último testimonio me sorprendió. Era Esperanza. Yo pasé toda la vida pensando que era mejor que otros por mi apellido, por mi dinero. Doña Concepción me enseñó que el valor verdadero viene del carácter, del trabajo, de la humildad. Hoy, coordinando programas que cambian vidas, descubrí un propósito que todo el dinero del mundo no podía comprar. Gracias por no rendirse conmigo, aunque no lo merecía. Esperanza me abrazó. «Usted cambió todas nuestras vidas, mamá». Subí al escenario para hablar. Miré a la multitud, trabajadoras domésticas, exsocialités humilladas, jóvenes llenas de sueños.
Mujeres cansadas pero esperanzadas. Hace 2 años, en una noche de humillación, prometí que todos conocerían a la verdadera Concepción Hernández. Hoy veo que me equivoqué en lo que era importante. No se trataba de venganza. Se trataba de justicia. No se trataba de destruir a quien me humilló. Se trataba de construir un mundo donde ninguna mujer tenga que pasar por lo que pasé. Hice una pausa, mirando a Esperanza, a mi nieto, a Esperanza, a las cientos de mujeres presentes. Cada una de ustedes que está aquí es prueba de que nunca es tarde para empezar de nuevo. A los 50, 60, 70 años, podemos renacer. Podemos exigir respeto. Podemos cambiar nuestra historia. No acepten humillaciones. No acepten ser invisibles. No acepten que les digan que valen menos por su trabajo, por su origen, por su edad. Son guerreras. Son valiosas. Merecen cada logro. Mi esposo Joaquín decía, Concepción, trabajo honesto, es trabajo digno. Tenía razón. Y hoy, a través de esta fundación que lleva su nombre, su legado vive en cada una de ustedes. El aplauso fue ensordecedor. Mujeres lloraban, se abrazaban, gritaban palabras de fuerza. Bajé del escenario y fui abrazada por decenas de manos agradecidas. Manos callosas como las mías un día fueron. Manos que construían un futuro mejor. Esa tarde, regresando a casa con Esperanza y mi nieto, miré por el retrovisor. La sirvienta humillada se había quedado en el pasado. En su lugar, una mujer que descubrió que el mayor poder no está en el dinero que tienes, sino en el bien que haces con él. La venganza fue solo el principio. La verdadera victoria fue la transformación. Mía, de Esperanza, de cientos de mujeres. Y eso, ninguna humillación nos lo podría quitar.